Ahora, hermanos, les invito a abrir sus Biblias y busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, los versículos del 16 al 20, por favor. Los que puedan ponerse de pie, los invito a ponerse de pie y que leamos esta porción de la palabra de manera alternada, hermanos. Quiero invitar a las hermanas que ellas lean el versículo 16, los varones el 17 y así sucesivamente, juntos leemos el 20. Por favor, hermanas. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Ahora les invito que así en esa posición abramos nuevamente nuestros himnarios y busquemos el himno número 24. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos?
Es el momento de hacer oraciones, hermanos. Vamos a orar por los enfermos. Y quiero pedirle a nuestro hermano Andrés González que él sea el que nos dirija en oración por los enfermos que tenemos en esta lista, así como los enfermos que no aparecen en ella, pero que sabemos que están pasando por la prueba de la enfermedad. Los enfermos son Jesús Alanís y Nelly Aguilar, Magdalena Martínez Íñiguez, María de Jesús Martín, Rubén García Ramírez y Conchita Milanés, Sara Esther de la Mora Lumbrera, Rosita Vélez, Jaime Ortiz e hijo, Jeú Tapia Salazar y Silvia Tecillos, Alfredo Velázquez y Lucía del Vivar, Misael Monsalvo Carrillo, Alcelba Ruiz, Luis Manuel Rosas Flores y Teresa Lamas, Piedad Parra de Guzmán, Tere Méndez Rivas, Auxilio Ramos Galvez, Marta Castañeda y familia, esposos Álvarez Llerenas, Pascual Flores y Lourdes Rivera, Esteban Pedrosa Alonso y Roberto Castillo, Luis Ignacio Cervantes e hijo, Abraham Pérez Martínez, Lucira Peralta, Jesús Gutiérrez Caudillo, Armando Casillas, Nazario Martín, Patricia Ríos, Mare Martínez Torres y familia Quintana Rodríguez. Por favor, hermano. Amén. También tenemos una lista muy grande de peticiones. No voy a dar lectura a ellas por cuestión de tiempo, pero le quiero pedir a la hermana Amparo Saldívar que nos dirija en oración, por favor. Los nombres de nuestros hermanos que tienen peticiones aparecen en el boletín de oración, hermanos, a la salida. Nos entregan un boletín de oración junto con el boletín de la iglesia y ahí vemos los nombres de nuestros hermanos para que estemos orando por ellos en la semana. Oremos. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre, porque cada día y cada mañana, Señor, nos das la salud y la vida, Padre, porque nos das el gozo de tenerte en nuestro corazón, Señor, porque nos das la salvación y la vida eterna, Señor. Nada más por tu bendita gracia, Señor, porque nada hacemos ni nada merecemos, Padre bendito, sin embargo, tu misericordia y tu amor nos alcanza, Padre. Te estamos rogando y suplicando, Señor, porque nos permites tú interceder por nuestros hermanos, Señor, y tú conoces el corazón y las necesidades de cada uno de nuestros hermanos dentro de la iglesia, Señor. Tú sabes cómo está su corazón, Padre bendito, cuáles son sus necesidades espirituales, Señor, de salud, Padre bendito, de si tienen trabajo, Padre bendito, no, Señor. Dales, Padre bendito, lo que necesita y lo que requiere su alma, Padre, para ser ellos, alabarte y glorificar tu nombre, Señor, con todo su corazón, Señor. Te suplicamos y te rogamos, Padre Santo, porque
tú a sus familias, Señor, les des el conocimiento tuyo, Señor, el conocimiento de tu palabra, el que conozcan el Evangelio, Padre bendito, cada uno de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares, Padre Santo. Tú sabes lo que más requieren y lo que más necesitan, Señor. Por eso los ponemos en tus manos y te rogamos que tú respondas conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y a tu amor. Te lo imploramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de dar gracias a Dios, de manifestar nuestra acción de gracias. Primeramente vamos a dar gracias por los cumpleaños. Tengo aquí el nombre de Esther Alonso. Si se encuentra, por favor, póngase de pie. Nuestro hermano Abraham González también, por favor. Si alguien más cumple años o festeja el aniversario de bodas, por favor, póngase de pie. Hermanos, nuestra hermana Dani también. Vamos a cantar feliz cumpleaños, por favor. Y posteriormente haremos una oración, tanto por las acciones de gracias como los cumpleaños. Pueden tomar su lugar, hermanos. Felicidades, Dios les bendiga y les permita cumplir muchos años más. Seguimos dando gracias. Tenemos un testimonio de nuestros hermanos misioneros como parte de las acciones de gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jessie y para esta semana vinimos para acá a Guadalajara con el propósito de una actividad que se realizará en Sombrerete para comprar algunos juguetes para la actividad de diciembre, pero también queríamos venir por cuestiones de salud. Nos iban a atender en el hospital México Americano. Al final solo atendieron al pastor de la iglesia, a su esposa y a su bebé. A nosotros no, porque creo que entró alguna ley de que ya los misioneros no. Pero el Señor es tan maravilloso que, gracias a Dios, conocimos un doctor en la tercera iglesia bautista que él tiene especialidad en las manos y desde hace varias semanas, bueno, de hecho desde niña tengo unos problemas en mis manos, pero desde hace varias semanas me está doliendo la mano derecha y la hermana que nos está esperando nos lo presentó, él me revisó y me dijo que nos iban a atender. Gracias a Dios, él me dijo que tengo que ser operada, pero él no me va a cobrar. Solamente nos van a cobrar el alquiler de un equipo y estoy realmente agradecida con el Señor, porque sé que esto fue su propósito y Él tiene el control de todo. También estoy agradecido, mis hermanos, porque sabemos que de Dios
aquí, por Giselle que nos hizo la invitación y nos alegra muchísimo estar en la primera de Guadalajara. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos. Algo que no comentó Jesse y me comentó a mí es que el médico le dijo que si no lo operaban, sus ligamentos corren riesgo de romperse, de reventarse. Entonces damos gracias a Dios por el cuidado y sabemos que Él ha permitido esto y sabemos que Él seguirá proveyendo. Es algo que no esperaban, pero sabemos que Dios proveerá lo necesario. Dios les bendiga. Gracias. Queremos pedirle a Nelson y a Jesse que se queden ahí en su lugar, por favor. Quiero invitar a los hermanos que tengan alguna acción de gracias delante del Señor, que se pongan de pie para que juntos oremos por todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros, que oremos por nuestros hermanos que han cumplido años, que oremos por Jesse y Nelson. Y le voy a pedir a nuestro hermano Isaac, pastor de esta iglesia, que por favor nos dirija en oración. Bendito Señor, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias porque hoy nos permites de manera particular escuchar el testimonio de tus hijos, de tus siervos que están en la obra misionera. Tú sabes, Señor, el costo tan alto de esta cirugía. Y ahora, en tu gracia, has provisto los medios, has provisto el lugar, has provisto el médico. Y ruego, Señor, que lo que haga falta, el dinero que hace falta, que tú lo proveas, Señor, porque tú puedes hacerlo. Sostén a estos tus hijos y que la obra donde están la realicen con gozo, con la certeza de tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo y la consolación que Él puede dar. Gracias, Señor, porque nos concedes hoy tenerlos entre nosotros a estos jóvenes que te sirven. Los ponemos en tus manos y recibe la gratitud, Señor, de los hermanos que han cumplido años. Gracias también por el bien, el sustento en nuestros hogares, la salud, todo lo que haces para con nosotros a lo largo de esta semana, día con día, Señor. No hay semana en que no podamos dar gracias porque en todo momento tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen su lugar, hermanos. Es el momento de conocer a nuestros visitantes. Y quiero pedirle a nuestro hermano Fernández que sea él quien nos lo presente, por favor. Gracias, hermanos. Para nuestra iglesia es un gozo tener hermanos o amigos que nos visitan en esta mañana. Queremos reconocerles, que nos digan el nombre de donde, del lugar donde vienen y su nombre, hermanos. Es muy sencillo eso que les estamos pidiendo. Así que voy a comenzar por este grupo de bancas. Bueno, aquí ya nuestros hermanos ya se presentaron, hermano Nelson y Jesse. Ellos vienen de Venezuela, hermanos.
Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Tomen su lugar, hermano. Los hermanos que vienen de otras iglesias y de otros estados, reciban por favor y manden un saludo caluroso de esta primera iglesia bautista de Guadalajara. Dios les bendiga. Es el momento de los anuncios, hermanos. Quiero invitar a los hermanos que tengan algún anuncio, que pasen y nos lo compartan, por favor, pero sobre todo que sean breves. Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Como han estado notando algunos domingos, hemos estado grabando las predicaciones y los cultos de los viernes y los miércoles. Esta campaña de evangelismo se estuvo transmitiendo en vivo. Igualmente, todos los domingos se transmite en vivo en la página de la iglesia. En esta página, hermanos, vamos a encontrar audios de predicaciones antiguas del hermano Octavio Gaspar, del hermano Fernando. En la página de YouTube, todos los ingresos son Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, y con eso van a tener acceso a todas las predicaciones que se han estado grabando y las que se han estado subiendo. Fotografías también, y algunos baúles de los recuerdos también que vamos a tener por ahí. Entonces, hermanos, en Facebook Live estamos ahorita en este momento en Primera Iglesia Bautista de Guadalajara. Esto, hermanos, les recuerdo es para que usted lo pueda compartir con las personas que no pueden venir o personas que estén lejos, y así se puedan gozar con nosotros en el culto también. Hermanos, buenos días. Ya llegó el día, ya es mañana, el día de oración por las mujeres bautistas a nivel mundial, y están ustedes cordialmente invitados. Las mujeres somos las que vamos a estar al frente, pero toda la iglesia está invitada, toda la iglesia puede participar. Aún, hermanos, que los niños no sean el problema o el obstáculo para que puedan estar con nosotros. A ellos también los tenemos que orar porque es parte de su enseñanza. Hermanos, los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Los que pueden estar temprano, pues qué bueno sería. Pero si ustedes pueden un poquito más tarde, no le hacen. Lo importante es estar en oración ese día, mañana. Y hermanos, a nuestros hermanos que van a recoger la ofrenda van a entregar unos sobrecitos como este. Por favor, depositen ahí sus ofrendas para que el día de mañana tengamos suficiente dinero para mandarlos como ofrenda para las misiones mundiales. Vengan, hermanos, porque ahí vamos a conocer todas las necesidades que en el mundo entero hay. Así es que, hermanos, mañana, con el favor de Dios, los esperamos a todos, como dijo la hermana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hermano, escoge 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú pongas en tu corazón para dedicárselo al Señor. Y unidos estemos en comunión con 7 uniones continentales del mundo, para que podamos, unidos en el nombre del Señor, estar viendo unos por otros, orando unos por otros. Si hay algún hermano o hermana que quiera invitación y no se le haya entregado, póngase de pie, por favor. ¿Ya todos tienen? Muy bien, gracias a Dios. Pues sí, los esperamos el día de mañana, hermanos. No se preocupen por alimento ni nada. Aquí la iglesia nos va a dar el alimento necesario. Creo que son todos los anuncios, hermanos. Los demás de las actividades de la iglesia se encuentran en el boletín. Y solo tengo un anuncio especial para los papás de los intermedios. Los queremos invitar a que después del culto se queden y coman con nosotros, por favor. Después del culto, los invitamos a que se queden con sus hijos a comer con nosotros. Tenemos un testimonio del hermano
Juan Tobar, un siervo del Señor. Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Iglesia, qué privilegio para mí estar aquí ante vosotros. Doy gracias a Dios por el pastor Sotomayor. Gracias, siervo, por recibirnos y permitirme este privilegio. Qué bonito. Quiero dar gracias a Dios también, es mi primera vez aquí en Guadalajara. Tiene una ciudad bellísima, muy lindo, de veras que sí, su gente bella como vosotros. Iglesia, familia García, la familia López, el trabajo que están haciendo es extraordinario. Y de antemano felicito a la iglesia por su apoyo a las misiones, ya que la plantación de iglesias nunca termina. La iglesia que deja de evangelizar se está desenfocando, porque la evangelización y la plantación van mano a mano y es toda la vida. Quiero leer un versículo antes de dar un testimonio. Me dijeron que tenía 3 horas. Ok, so que se tengo un par de minutos y voy a ser cortito, pero según San Juan, el Evangelio, capítulo 15, versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé. Y si se dieron cuenta que estaba ahí batallando un poquito con la lectura, ¿verdad? Que ciego, chaparrito, y no sabía leer, eso que me cuesta. Este es el testimonio que quiero compartir con vosotros en segundos. Nací en Honduras, Centroamérica. Soy ciudadano americano ya hace 40 años. Soñé con triunfar en la vida. Bailarín profesional, montador de toros, jugué soccer, fútbol. Busqué arte, tenía mucho deseo de triunfar. A la edad de 4 años quedo sin papá y sin mamá, no porque fallecieron, sino porque se separaron. Fue una historia muy larga. Amén. Siempre soñé. Fui al ejército de 15 años, aprendí mucho allí, me sirvió, pero todavía no sabía leer. Yo fui a primer grado de la escuela y el primer año y no lo pasé. Pero fui al segundo año a primer grado, ¿y qué creen? No lo pasé. Por fin fui al tercer año a primer grado, ¿y qué creen? No lo pasé. Hay que estudiar, ¿ok? El estudio es muy importante. Que imagínense qué reto más difícil tenía en la vida: no saber leer, no saber escribir, pero tenía pasión. Yo tenía, a la edad de 8 años, fui a una cruzada evangelística y escuché el Evangelio y escuché que iba a haber un estudio bíblico. Tan importante no cortar los estudios bíblicos en las casas. Ahí está la multiplicación y el crecimiento de iglesias, de líderes, etcétera, etcétera. Pero bien, entonces por el tiempo quiero ir cortando. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador a los 8 años de edad. Una señora linda, compartiendo el Evangelio. No tenía título de pastor porque pues nunca lo he encontrado, ¿verdad? Pero yo empecé a llorar, necesitaba del amor del Padre. Me entrego a Cristo, empiezo a montar toros en Honduras y siempre con el deseo. Tengo una familia americana y tengo una familia hondureña, pero tuve que hacerla en mi propia cuenta porque fue muy difícil. Luego llego a Estados Unidos, siempre buscando la esposa de mi vida, en las mejores discos. Y la encontré en las montañas de Colorado, la licenciada Elsa María Álvarez, mi esposa. Esa fue una bendición en mi vida. Todavía me sigue educando, todavía me sigue enseñando. Bueno, le digo, ya eres mi esposa, ya no eres mi maestra, cálmate. Hermanos, tenemos 2 hijos, Alexandra Denise Tobar, de 27 años, y mi hijo Juanito Steven Tobar, de 24 años. Bendecido el hombre. La historia es esta. Trabajando en Colorado, conocemos al doctor Ricardo Vera, el pastor Ricardo Vera, que es mi pastor. Te amo, te quiero mucho. ¿Cuánto ama a su pastor? Amén, hay que amar a los pastores.
Yo amo mucho a mi pastor. Cuando yo lo conozco a él en una barbería, me dijo, Juan Tobar, con esa sonrisota, nomás que estábamos más jovencitos en ese tiempo. Y dije yo, otro hipócrita, no. No quería nada con los cristianos por las historias, por lo que había visto y por lo que yo había vivido. Ese día los encontramos en una peluquería, luego lo vuelvo a ver por la televisión, Ricardo Vera. Luego lo vuelvo a ver en los hoteles donde trabajábamos y nos invitó a la iglesia. Para nosotros en la iglesia teníamos que manejar casi 3 horas en la nieve, lejísimos, aunque era de 1 hora el camino. Así de que lo conocimos, alcanzó a mi esposa, nos bautizó en el hielo. Estaba nevando, un frío, hermano, no tenía ni calentón el agua, pero ahí nos bautizó y empezamos estudio bíblico en la casa. Hace casi 30 años, en un mes yo tenía mi casa llena de gente. Pastor Ricardo Vera me llama, está nevando, me dice, no voy a llegar, tú vas a venir. Yo tengo un gentío aquí, porque yo tenía un carácter, hermano, chiquito, pero, en fin, militar. No puedo. Diles algo. Hace 30 años les sigo diciendo algo. Empezamos ahí, entonces yo empecé a hablarles de San Juan 3:16. Y empezamos la primera iglesia, la plantación. Así empezamos. Me licenciaron, me ordenaron. Entonces hoy en día, para concluir, hemos empezado 24 iglesias, para la gloria de Dios. Le llamamos church planter, plantadores de iglesia. Pues usted y yo sabemos que el que planta la iglesia es Cristo. Nosotros plantamos el evangelio, amén. Que hemos alcanzado, ahorita estoy con la número 24, y Dios nos ha permitido en esta trayectoria empezar 24 iglesias y ordenar 12 pastores, para la gloria de Dios. No sabía leer español, aprendí a leer español con la Biblia y aprendí a leer inglés con la Biblia. No tengo primer grado, no tengo diploma de primer grado, pero tengo mi bachiller en ministerios y teología del seminario, el Golden Gate. Que Dios es grande, no hay nada imposible. Si yo no sabía leer y Dios ha hecho maravillas, yo le animo a usted, siga apoyando las misiones, siga apoyando la plantación de iglesias, porque es la única manera que la iglesia sigue viva, reproduciendo líderes y alcanzando los perdidos para Cristo. Gracias, hermanos, por su tiempo. ¿Qué más yo no quisiera seguir hablando? Pues sigue mi pastor. Y el último versículo, todo tiene que ser bíblico. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. El 8, ahora retrocediendo un poquito ahí en Juan 15:8, dice así: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Juan Tobar. Su testimonio quizás se parezca a alguno de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Es tiempo de adorar a nuestro Dios a través de diezmos y ofrendas. Le quiero pedir por favor a nuestros hermanos diáconos que nos ayuden con esta actividad. Digamos el pasaje que decimos para levantar las ofrendas y los diezmos, mis hermanos. Cada uno dé como propuso de su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7.
sin peligro alguno. Gracias te damos por esa gran bendición que nos das. Gracias te damos también porque nos permites ofrendar y nos permites también diezmar, que es una parte también de un acto de adoración para contigo. Bendice los hogares en donde no hay trabajo para que también ellos puedan gozarse en este acto de adoración y alabanza hacia ti. También te pedimos que ahora bendigas la predicación de tu palabra para que sea eficaz y que respondan las almas también a tu llamado. Te pedimos todo esto con el perdón de tus pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, los invito nuevamente a abrir sus himnarios. Busquemos el himno número 43 y los invito a ponerse de pie, por favor. Himno número 43. Hermanos, en esa posición recibamos a nuestro hermano Ricardo Vera, que trae la meditación. Escuchemos palabra del Señor. Gracias, bendiciones. Saludos, mis hermanos apreciados. Debo prender el micrófono. Un día hermoso y la congregación bellísima que se ve llena de santos en la fe. Apreciamos el alto privilegio que Él nos concede
Hace 5 años, mis hermanos, que yo estuve con ustedes, al ustedes celebrar 125 años como iglesia. Yo me llamo Ricardo Vera y el pastor entonces, el hermano Fernando de la Mora, me invitó a estar con ustedes, él ahora graduado y en la presencia del Señor. Y ahora 5 años después, nuestro hermano Isaac Sotomayor me extiende esta invitación. Muchas gracias, mis hermanos, hermano Saúl, hermano encargado de evangelismo. Ha sido una semana maravillosa, algo muy en especial. Yo voy a pedir que usted abra su Biblia, por favor. El libro de Romanos, esa carta, esa iglesia en Roma, capítulo 10, por favor. Vamos a la lectura de la palabra y luego usted puede tomar su asiento. Romanos, el capítulo 10, por favor. Romanos, capítulo 10. Permítame un par de versículos. Romanos, capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Padre Santo, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Lo que nosotros te suplicamos es que tú vivifiques esta palabra en nuestro corazón, que nuestro espíritu, Padre, que pueda arder con hambre, con necesidad, y te podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Yo vengo les visito desde San José, California, y pastoreo, creyendo que me iba a jubilar, pastor. La primera iglesia bautista de San José, California, me extiende una invitación para servirles como su pastor. Yo lo considero un alto privilegio. Ahora, hermanos, quiero decirles antes de la predicación que aprecio mucho la presencia, la compañía, el compañerismo con el pastor Juan Tobar. Él y yo tenemos varios años de conocernos. Lo que él no les platicó en su testimonio es que, como dijo, se convirtió en una edad muy temprana, pero en el transcurso del tiempo, en sus años de adolescencia, él vio muchas cosas no muy agradables en la iglesia y pudo ver muchos malos ejemplos y por supuesto le causó alejamiento, lo cual no era excusa, pero sí sirve como pretexto para muchas personas. Se nos dice que fijemos los ojos en Jesús. Muchas veces nosotros vemos las personas que supuestamente siguen a Jesús, pero no caminan según Jesús. Entonces él se resfrió y se alejó. Cuando nos conocimos en esa peluquería, él me despreció, me rechazó, creyendo que yo era uno entre todo el montón de hipócritas. Pero bendito sea el Señor, yo pude ver en él algo especial. Y pues seguimos en comunicación y algunos dicen que fue coincidencia. Yo digo que fue la providencia de Dios, que nos encontrábamos en el supermercado, en el Walmart, en el hotel donde él trabajó con su esposa. Y quiero decirle lo que lo quebrantó a él. Los testigos de Jehová daban fuerte detrás de su esposa y la estaban convenciendo, ¿verdad? Nuestro pueblo no conoce palabras de Dios, no conoce doctrina y muchas veces es fácilmente engañada. Y él se estaba inclinando porque también el hambre existía. Y Juan dijo, entre de los testigos y los aleluyas, mejor los aleluyas, y me invita a su casa y la historia, allí está, hermanos. Él, Elsa, sus hijos se entregan a Cristo y este hombre ha sido un tremendo instrumento en la mano del Señor. Gracias, mi hermano Juan. Bendito sea el Señor que me acompaña y les ha servido aquí durante este tiempo. El tema del mensaje, el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón. Son las palabras del apóstol Pablo cuando dice, el anhelo de mi corazón, lo que él deseaba. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo deseaba? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. ¿Por qué la salvación? Es que una persona que no conoce a Jesús como su único Salvador se encuentra alejado de Dios, destituido de la gloria de Dios y en peligro de condenación eterna. En el presente perdido, y si muere sin Jesús se va a encontrar perdido eternamente en un lugar conocido como el infierno. El objetivo del mensaje, hermanos, es doble. No solamente queremos anunciar la buena noticia al incrédulo, pero también queremos
esperamos, suplicamos y hemos orado, ser de inspiración al creyente, edificándole para que como ejército del Señor Jesucristo hagamos la obra del Señor mientras que es día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Estoy agradecido, hermanos, también por el ministerio de esos jóvenes, porque a través de ellos, mi hermano, este mensaje y los mensajes de la semana han sido transmitidos en diversos lugares, incluso otros países. Debemos agradecer que hay personas que están usando sus habilidades, sus talentos, sus experiencias, su educación para la extensión del reino de Cristo Jesús. Entonces es evangelizar al incrédulo, pero también equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué anhelaba? ¿Por qué oraba esta persona? Hay dos razones que motivaban a Pablo a anhelar, a desear y también a orar por estas personas. Si usted ve conmigo, hermanos, estas personas en el verso 2 se encontraban creyendo equivocadamente, como mucha gente. No importa dónde tú veas en este mundo, la gente, tú vas a encontrar gente religiosa, pero la mayoría creyendo equivocadamente. Vea lo que dice el verso 2. Verso 2. Porque yo les doy testimonio. Eso implica que él ha tratado con ellos. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Eso implica religiosidad. Son religiosos. Pero dice, no conforme a la ciencia, no conforme lo ya declarado por los profetas y también los apóstoles y discípulos. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no es conforme a la ciencia. Entonces, mi hermano, según lo que tú y yo creemos, Jesucristo es el único Salvador, ¿sí o no? Jesucristo es el único camino, tú y yo lo creemos, la única verdad, la única vida. Y tú y yo estamos convencidos que nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Pero la segunda razón, hermanos, estas personas, quizás escuchando pero aún ignorando, les anhela la salvación y ora por ellos, porque este pueblo se encuentra ignorando la justicia de Dios. Vea conmigo ahora, por favor, el verso 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. La palabra justicia, justo, o al estar bien delante de Dios, ignorando el medio, la manera por la cual ellos pueden estar bien delante de Dios, ahora procuran, entra el esfuerzo humano. Ahí es donde entra la religión, procurando establecer la suya propia. No ignoran lo de Dios, pero ahora procuran establecer la suya propia. Y así es como empiezan muchas religiones. Rechazamos a Cristo, rechazamos al plan de Dios, procuramos establecer nuestra propia manera de creer. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué implica eso? Simplemente que le han dicho no a Cristo, le han dicho no a Dios, por decirle sí a su manera de creer. Entonces ellos procuran establecer su propia justicia. En 2 Corintios, capítulo 10, verso 4, 2 Corintios 4:4, yo quiero que vea conmigo que Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, el enemigo del ser humano, tiene también su estrategia. Ahora vea lo que dice, 2 Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, en caso que usted no sepa quién es ese Dios, está refiriéndose al diablo. El Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ya están cegados, pero siguen cegados, ¿verdad? Pero hay un para. Ahí está en la escritura, hay un para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Piense conmigo sobre esa verdad declarada. Hay un porqué. Dice, para que no vean el resplandor del evangelio. El evangelio es la buena noticia. El evangelio es el buen mensaje. El evangelio es lo que el mundo necesita escuchar. En días tan feos y horribles y retadores como lo son hoy, la gente necesita este evangelio, mis hermanos. Necesita escuchar palabra de esperanza.
Pero Satanás no quiere que les resplandezca este evangelio a aquellos que están cegados. ¿Por qué? Porque al resplandecer el evangelio en sus vidas van a ser transformados, verán la gloria de Dios y van a ser cambiados. Dice la gloria de Cristo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la gloria de Cristo. En otras palabras, la gente, aún teniendo religión, la gente aún siendo muy intelectuales, la gente aún de ser muy filósofos, aún así viven en ignorancia. No que sean ignorantes, sino simplemente que viven en ignorancia. 2 Corintios capítulo 4, y es el verso 4. Ahora, vea conmigo algo más interesante. Yo quiero que vea conmigo dos armas que la iglesia tiene y dos armas que están disponibles para toda persona. Y por eso, con toda la pasión que es nuestra y con todo el fervor, deberíamos ayudar a la gente, porque Dios les está proveyendo algo a ellos, no solamente el herramienta, el evangelio, pero también la oración. Vea conmigo, por favor. Quiero que piense conmigo. Yo tengo dos armas. Para impactar este mundo, Dios me ha dado dos cosas que puedo usar. Yo puedo ser efectivo porque Dios me ha equipado. Vea pues conmigo, primeramente la oración. Apunte por ahí la oración. Yo puedo orar. La oración es hablar con Dios. Dice mi oración a Dios. ¿Mi oración a quién? A Dios. Mi oración a Dios. La oración, como usted bien sabe, es comunicarte con este Dios omnipotente. Una ocasión yo hablaba con una persona y me dice: pastor, usted no entiende, el diablo es poderoso. Yo le dije: sí, el diablo es poderoso, pero tú no entiendes que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? El diablo es poderoso, por eso tú no puedes contra él a solas, pero Dios es todopoderoso. Y por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso Pablo dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Él está orando a Dios, y tú puedes orar. Dios escucha las oraciones, ¿sí o no? ¿Escucha Dios ¿Cree usted que Dios escucha las oraciones? No deje de orar. No deje de comunicarse con Dios. La oración es comunicarte con este Dios omnipotente. Y cuando tú estás en comunión con Él, a tu vida llega una iluminación. Llegas a ver cosas que antes no veías, entender cosas, y los ojos de vuestro entendimiento se abren. Llegas a conocer a Dios más íntimamente. Dios fuerte, dice la Escritura. Padre eterno, dice el ángel anunciar esa palabra profética. Consejero admirable, príncipe de paz. Espera un momentito. Anoche hablábamos sobre esa paz que este príncipe de paz nos provee en esa conferencia de parejas. El hombre, el ser humano, necesita tres tipos de paz. El hombre necesita paz espiritual. El hombre necesita también una paz personal. El hombre también necesita una paz con su prójimo. Pero mire, la razón por la cual hay tanto caos y confusión y problema en el mundo es que el hombre no está bien con sí mismo. Si no está bien con sí mismo, ¿cómo será posible que va a estar bien con su prójimo? Nunca puede estar bien con su prójimo a menos que esté en paz con su persona. Pero nunca estará en paz con su persona a menos que esté en paz con el Dios que lo crió a su imagen y a su semejanza. ¿De acuerdo, sí o no? Paz espiritual. El creyente puede decir como Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Yo empecé el mensaje diciendo que esta gente ignoraba la justicia de Dios. Ahora el creyente puede decir: justificados pues por la fe. El creyente ahora se encuentra en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio. No es a través de la religión, no es a través de las obras, es a través por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre está bien con Dios, Dios le va a ayudar para que sane de tantos problemas personales. Esa envidia, ese celo, ese enojo, esa amargura, ese pobre autoconcepto de tantas cosas que están allí, ¿verdad?, que dañan su misma persona. Y cuando la persona es rescatada, liberada, sanada, es más probable que pueda vivir en paz con su prójimo. Problemas de los matrimonios existen cuando dos personas se unen en ese pacto de matrimonio, pero no han sanado. Familias están en caos porque hay mucho problema personal. Les falta paz personal. Entonces nosotros tenemos que
procurar entender y aceptar que a la gente no la podemos cambiar. Tú no tienes en sí el poder para cambiarle, pero tienes una herramienta, la oración. Sigo orando. Hace poco se presentó una larga lista de oración por los enfermos, ¿sí o no? Una larga lista por peticiones. Debe existir una larga lista de los nombres de aquellas personas que usted conoce no caminan con Cristo Jesús. Esa gente está en peligro, esa gente está en peligro, esa gente está en condenación espiritual, esa gente necesita nuestra compasión, necesita que nosotros estemos de pie en la brecha orando por ellos, ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? La gente sin Cristo necesita a Cristo, y la iglesia de Cristo debe estar siempre en oración. La oración es arma número uno, un arma muy especial para nosotros. El segundo armamento, la segunda arma es el Evangelio. El Evangelio, según la Biblia, vea lo que dice la Escritura. Porque el fin de la ley es Cristo, es el verso 4. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es ¿quién? Cristo. Y hay un para en ese versículo. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que creye. Ahora, el fin de la ley, todo el Antiguo Testamento apunta hacia una persona. La historia profética, todo apunta hacia una persona. Cristo Jesús, la ley y los profetas, todo apunta hacia una persona. El fin de la ley es Cristo. Quiere decir, no hay otro Salvador, no hay otra manera, no hay otra esperanza. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El fin de la ley es Cristo. Las palabras, deja de buscar, deja de organizar religiones, deja de andar como loco. El fin, si tú quieres la salvación, aquí está Cristo. Cristo. Dice Pedro, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Cristo, el hombre. Pablo lo entendió. Y él dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces el fin de la ley es Cristo. ¿Pero con qué fin? ¿Solo para decir que Cristo está en mi corazón? No, para ahora encontrarme yo justificado delante de Dios, limpio, ¿verdad? Limpio de todo pecado. Y cuando Cristo llega al corazón, te perdona tu pasado, te salva del poder del pecado presente y te garantiza la gloria algún día. Bendito sea mi Señor. El fin de la ley es Cristo. Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por supuesto, Cristo es el Salvador del mundo, pero si la gente no cree en Él, no es Salvador de esas personas. Y si tú eres creyente, Cristo es tu Salvador. Cristo es tu Salvador. Ahora, aquí está el reto. Dejemos que Él sea Señor de nuestras vidas, que encierre todo en su totalidad, ¿verdad? Para todo aquel que cree, dice Romanos 10:13, para todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, él será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo les pido que por allí graben, anoten, apunten Colosenses capítulo 1, versos 27 y 28. Ya se lo cité, lo repito otra vez. Dice la Escritura que Cristo es la esperanza de gloria. Él está en nosotros y a Él lo predicamos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y a Él lo predicamos. Pero interesante, hermanos, dice que hay un propósito. Ese texto es interesante. Colosenses 1, 27 y 28. Colosenses 1, 27 y 28. Yo pido que tome este texto a pecho, ¿verdad? Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros los creyentes. ¿Dónde está? Somos templos del Espíritu Santo. Cristo en vosotros. Dice, la esperanza de gloria. No, tú no eres la respuesta, pero tú tienes a aquella persona quien sí es la respuesta. Cristo Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, ¿a quién anunciamos? No es solamente de gloriarnos, sino de anunciarlo. No solamente decir, yo soy creyente, ya la hice, ya la tengo hecha. No. Porque nosotros creemos en la seguridad de la salvación. El Cristo que te salva por su gracia es el Cristo que te guarda hasta el día de la redención.
Pero no podemos jactarnos de que ya somos salvos nada más, sino que ahora hay que anunciar a este Jesús que vive en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, lo anunciamos. No solamente en el templo, afuera del templo. No solamente afuera, pero también en casa. Por donde quiera que andemos y estemos. A quien anunciamos. Pero también hay un propósito. Hay un porqué. Hay un para ahí. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Permítame. A fin de presentar perfecto. Habla de todo hombre. El hombre por su pecado se encuentra separado de Dios. El hombre por su pecado está bajo la condenación de su pecado. El hombre necesita ser restaurado a su posición original. Él fue creado a tener compañerismo con Dios. Necesita ser restaurado, ¿verdad? Y la única manera que eso puede suceder es que venga a confesar a Cristo como su único Salvador. Porque la Biblia dice que todos los que creen en Él, los que lo reciben, se les da la potestad, el derecho, la autoridad para ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere restaurar a todo ser humano, pero no solamente quiere restaurarlo a su posición original, quiere convertirle para que tenga vida eterna en el cielo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces presentamos a Cristo. Dice, ¿a quién anunciamos? Presentamos a Cristo Jesús a todo hombre, porque toda persona es amada por Dios. Mire, entendamos, no todo el mundo va a recibir, no todo el mundo te va a aceptar. Presentamos el evangelio a todas personas, entendiendo que Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. Entienda, acepte eso. No toda persona va a responder, pero eso no quita, no anula, no cancela el hecho de que Dios ama a toda persona. ¿Usted lo cree? Dios ama a todo el mundo. ¿Lo cree? ¿Lo cree usted? No todo el mundo ama a Dios, pero eso no quita de que nosotros sigamos presentando a Cristo Jesús como la única esperanza de gloria. Ahora quiero darle tres cosas para más o menos aterrizar aquí con el mensaje. Tres cosas que quiero que se lleve a casa con usted, por favor, en este domingo tan especial. Tres cosas, ¿verdad?, que debemos saber, y por supuesto que debemos disfrutar. No solamente saber, pero disfrutar. Yo creo que el cristianismo nuestro fuera mucho más sabroso, lo disfrutáramos mucho más si aprendiéramos a disfrutar más las verdades que ya están depositadas en nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que entre más los disfrutas tú, más te vas a convertir en una persona mucho más agradable. La razón por la cual el pastor Juan se había desviado es que vio muchos malos ejemplos. Hoy en día, este es un día difícil, mis hermanos. Es un día cuando Satanás entiende que su tiempo es breve y ha aumentado su tremenda actividad. Y nosotros no podemos ser pasivos, no podemos estar ahí lamentando, sentados en un rincón diciendo es por demás, mientras que mi Dios reine, mientras que Él sea Dios. Todavía hay esperanza. ¿Lo cree conmigo? Hay esperanza. No hay un hijo que Él no pueda alcanzar. No hay un esposo que no pueda convertir. No hay una familia que no pueda cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos que creerlo, hermanos. Si no, cerremos las puertas. Quitémonos de leer la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí o no, hermanos? Muy bien. Tres cosas. Primeramente, el creyente. El creyente. Y por eso invitamos a la gente que venga a ser creyentes, seguidores de Cristo. Porque cuando una persona se convierte en un creyente, de inmediato tiene todo lo que él necesita y lo que el mundo desesperadamente necesita. Una persona al convertirse, al declarar a Jesús como Salvador, recibe todo lo que él necesita y lo que el mundo desesperadamente necesita. Les pido que vean conmigo el verso 8, Romanos 10:8, por favor. Romanos 10:8. Cerca de ti, dice Pablo el apóstol, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Deténgase un momentito, hermanos, vamos a saborear este texto. La palabra está cerca de ti porque está en tu corazón. Y porque está en tu corazón, la boca habla de la abundancia del corazón, ¿sí o no? Porque de la abundancia del corazón la boca habla.
Entonces dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y si acaso tenemos la palabra, el verbo que vive en nosotros, entonces la boca debe hablarlo. Entonces eso implica que la palabra está cerca. ¿A dónde puede ir el creyente que la palabra no le esté cerca? Es que cuando tú sales por allá y te vas por allá y te encuentras por allá, la palabra continúa en ti, ¿sí o no? Templos del Espíritu Santo. Nunca se sienta como un cristiano insignificante o impotente, sino entienda que Cristo está con usted, cerca de ti. Entonces, número 2, no solamente todo creyente y toda persona que viene a Cristo tiene todo lo que él necesita personalmente y lo que el mundo necesita desesperadamente, pero también toda persona, importa quién sea, toda persona que invoca el nombre de Cristo, la Biblia dice será salvo. Yo no lo escribí, yo solamente lo relato. Yo no entiendo todo, pero confío en el Señor. Y dice la Escritura que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ve el verso 13. Sencillo, simple. Nosotros somos quienes los complicamos. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando me gradué de la universidad, yo creí, pastor, que ya más o menos era alguien. Pastoreaba yo, ¿verdad? Todo ese tiempo, como el pastor Juan, como hay tanta necesidad, tantos lugares donde plantar iglesia. A la edad de 22 años yo empecé en la primera iglesia en una ciudad que se llama Ogden, estado de Utah. Creo que el hermano Otero por allá anduvo, el pastor Otero, creo que por allá. La primera iglesia, y también porque invitamos gente a nuestra casa, a nuestro apartamento pequeño de una sola recámara, y empezó a aumentar el grupo, y para cuando menos me di cuenta yo era el pastor de ellos. Y mire, y mientras que estaba preparándome, yo recuerdo una vez que le digo a Dios, le pregunto a Dios, ¿qué les voy a decir? Porque domingo tras domingo y jueves tras jueves, porque nos congregamos los jueves para construir un edificio, ¿qué les voy a decir? Y hasta la fecha recuerdo que el Señor me dice, su espíritu hablando con el mío, dice, lo que yo te diga, tú les dices. Eso implica que debería ser alumno de su palabra, ¿sí o no? Lo que yo te diga, tú les dices. Y mientras que yo me mantenía en mi Facebook, con mi face en el book, con mi cara en el libro, yo tenía mensaje, y porque lo creía de todo corazón, yo sentía pasión por Dios y compasión por la gente, y hablaba lo que Dios me declaraba, lo que Dios me enseñaba, yo instruía, y para la gloria de Dios y para mi gran maravilla, gente se convertía al Señor, la iglesia creciendo, pues Noemí y yo creímos, debemos prepararnos, y nos matriculamos en la universidad, y gracias a Dios, a pesar de luchas y pruebas, perduramos, y graduamos los dos. Y cuando gradué, un espíritu secular llegó sobre mí y me dice, ya eres alguien, esta iglesia no te paga suficiente. Y comencé como mi título era de psicología y sociología, empecé a presentar conceptos y enseñanzas seculares, creyendo que con eso iba a impresionar a la gente. Y llegó un tiempo en nuestro ministerio cuando todo se estancó, una frialdad tremenda, la gente no se convertía, y otra vez escuché a la voz de Dios hablando con mi espíritu. No escuché audiblemente, pero escuché a Dios. Me dice, Ricardo, si lo quieres a tu manera, éntrale. En esto yo no estoy. Me quebrantó, me arrodillé, le pedí perdón a Dios. Y Señor, ayúdame, le dije, ayúdame para no complicar el evangelio, para no dañar tu obra. Porque si el crecimiento viene, si las salvaciones se convierten, tiene que ser obra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Solo que la gente que invoca el nombre del Señor será salva. Yo pasé un año en Vietnam, mis hermanos. La guerra de Vietnam, una guerra muy dura, y mucha gente sufrió, hasta el momento hay mucha gente traumada por causa de eso.
Tenía poco de haberme convertido a Jesucristo, le digo, un año de haberme entregado a Jesucristo, y el gobierno, ahí teníamos, en aquel entonces teníamos que enlistarnos y mandando un montón de gente al otro lado del mundo, a Vietnam. Yo alcancé a ver a muchos soldados heridos, a muchos cuerpos dañados, y en mis brazos yo tuve soldados que pasaron a la eternidad. Y tener a un soldado en tus manos que ni puede hablar porque su cuerpo es hecho pedazos, pero con tus ojos está comunicando: ayúdame, ayúdame. Y yo presentando el Evangelio de Jesús. Si quieres, recibe a Jesús ahorita, recíbelo en tu corazón. ¿Quieres recibirlo? Y todo lo que podía hacer es palpar sus ojos. Ahora, para mí no es decir si creyó o no creyó, no entendió. Este amigo nunca va a ir a la iglesia, este amigo nunca va a hacer buenas obras. Para mí no es decir este amigo no va a ser miembro de mi iglesia. No, para mí es decir, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque ¿acaso no dice la Escritura que primero se cree en el corazón y después se invoca con su boca, se confiesa con la boca? Solo que no se detenga complicando el Evangelio, usted preséntelo. Los que son del Señor vendrán al Señor. Déjeme decirle, yo en mi experiencia he pasado semanas y meses con gente y no hay resultado, y en ocasiones paso 6 minutos con personas y muchas veces son los que dan más fruto. Siga haciendo la obra de misiones, la obra de un evangelista, plantando iglesias en el nombre de Cristo Jesús. La tercera cosa, ya para terminar aquí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí o no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué, hermanos? Más palabra de Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos? Más palabra de Dios. Hermanos, pero ¿qué de la organización? Este organismo ya tiene organización. Usted solamente coopere, usted solamente sométase, usted solamente obedezca y usted verá. Comparta la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por favor, Pastor Vera, eso suena muy sencillo. Yo hasta quiero decir, yo me eduqué para predicar como un loco que cree la palabra de Dios. Yo la creo, hermanos, yo la creo porque Dios lo dice. Termino con esto. El reto llega al creyente y a toda persona a través de 4 preguntas. Y permítame, pregunta número 1. ¿Cómo pues, verso 14 y 15? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿No han creído? Son personas incrédulas. Pero ¿cómo van a creer? A menos que alguien no pueden invocar el nombre de aquel de quien no han escuchado. Yo he estado en países donde no han escuchado el nombre de Jesús. Y los misioneros vamos, evangelistas vamos, pastores vamos, para que escuchen el nombre de Jesús, el Mesías, el primero último, el alfa omega, el principio fin, para que puedan invocar el nombre de Jesús. Pregunta número 2, versos 14 y 15. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, eso implica que yo debo abrir mi boca y yo debo anunciar para que ellos oigan, porque Dios a todo ser humano le ha dado 2 oídos para que oiga. Dícele ese hombre que ha sido rescatado de demonios, Marcos capítulo 5, déjame irme contigo, Señor Jesús. Jesús se lo impide. Al contrario, le da una gran comisión: vete a tu casa y cuéntale a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Qué va a contar esta persona? Cómo Dios manifestó su gracia y cómo Dios manifestó su misericordia hacia el vete y cuéntales. Una persona que ha perdido hogar, ha perdido familia, ha perdido salud, ha perdido vocación, ha perdido esperanza, ha perdido su sentido común, de día y de noche, dice la Escritura, en el sepulcro, correteando, dando voces y golpeándose contra las piedras. Y cuando Cristo lo encuentra, lo confronta con el Evangelio,
lo convierte y le da una gran comisión. Vete a tu casa. Abre la boca. Háblales. La mujer samaritana, de reputación no muy agradable, al tener esa conversación con Cristo, Cristo le confronta con el Evangelio, la convierte con el poder del Evangelio y le da una gran comisión. La mujer pronto va. Y dice la Escritura que muchos, no todos, muchos en Samaria creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. La palabra de la mujer. No se avergüence el Evangelio, mi hermano. No tenga temor. Dios hace una obra tremenda. Y si le avientan el folleto, se lo regresan a usted, no se preocupe, levántelo. Es más, si usted quiere dejarlo de ahí, déjelo. Un testimonio. Una familia Alonso, le platiqué al hermano Saúl. La familia Alonso, habíamos regalado un folleto con el Evangelio de Jesús. Alguien lo botó y lo dejó en la madera. Pasa la familia, la hermana Lupe Alonso se llama. Pasó por ahí con sus 3 niños. Lo ve en el piso, lo recoge y se pone a leerlo. Y para ella fue buena noticia el mensaje del Evangelio, porque su esposo les había abandonado. Leí el Evangelio y el próximo domingo está en la iglesia. Ella, sus 3 hijos se entregan a Jesucristo. Después Dios restaura su matrimonio por un folleto que alguien había botado. Todo lo que tú haces en el nombre del Señor, nunca es en vano. ¿Lo cree usted? Nunca es en vano. Ahora, entonces vamos en la número 3, ¿correcto? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces Dios ya está comisionando a una iglesia para que predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y déjeme decirle, la gran comisión no es para el pastor Isaac únicamente, o el pastor Vera, o el pastor Juan, o los diáconos, es para todos, que anunciemos el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, esta vez sí voy a concluir, mire. Dele un vistazo a sus pies. Un vistazo a sus pies. A mí me dice la Biblia que si usted anuncia el Evangelio, sus pies son hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Paz espiritual, para que el hombre conozca paz personal y para que el hombre pueda ser en paz con su prójimo. Bienaventurado, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Entonces, lindo hermano, no debemos de avergonzarnos del Evangelio, pero también compartamos el Evangelio, y con eso implicando que no seremos una vergüenza al Evangelio. El mundo necesita desesperadamente a Cristo. Si usted nos visita, no es coincidencia, no es casualidad, sino que el Espíritu del Señor le trajo aquí. Los creyentes son equipados para seguir sirviendo a Dios, pero usted necesita entregarle su corazón a Cristo. No sabe nada absolutamente del mañana. Tan pronto pueda, entienda, acepte lo que Dios ya declaró. Somos pecadores. El pecado nos causa perdernos de la vida que Dios intentó para nosotros. Hay un peligro. Esa vida pecaminosa tiene una paga, es la muerte eterna. Mejor arrepiéntase, pídele perdón a Dios. Dios no está enojado con usted. Para Dios no es insignificante usted, al contrario, Dios mucho le ama y Dios quiere salvarle, quiere cambiarle, porque Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Yo voy a pedir que incline su cabeza un momentito, todo el mundo con cabeza inclinada. Padre Santo, confesamos que tú estás en nuestro medio como Padre eterno. Dios, te confesamos como Dios fuerte. Te confesamos como el príncipe de paz, como el consejero admirable. Confesamos que tú nos entiendes, que mucho nos amas como buen padre que eres. Y sabemos que tienes mucho más para el creyente y una vida nueva para el incrédulo. Permite, Padre, que respondamos a ti por fe. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, todo creyente orando. Le pregunto a la persona que nos visita, ¿será posible que este sea su día? ¿Será posible que Dios le trajo aquí para que usted escuchara lo que escuchó y usted tomara la decisión más importante en toda su vida? Eso es de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Permítame ayudarle, así como alguien nos ayuda a nosotros, allí donde usted está, en su corazón, porque la Biblia dice que primero se cree en el corazón. En su corazón, usted dígale a Dios: Dios, reconozco que soy persona pecadora.
Ahora lo admito. Ahora pídale esto: Dios, perdóname. Tú pídele a Dios perdón, porque Él es el único que te puede perdonar. Dios, te pido que me perdones mis pecados. Ya no quiero vivir de esa manera. Perdóname, necesito ayuda. Ahora ven a Jesús y dile a Jesús: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Entra en mi corazón, cámbiame. No hagas eso si no lo quieres, pero si tú quieres que Cristo te convierta, te dé nueva vida, dile en este momento: Señor Jesús, confieso que tú eres el único Salvador. Ahora dile: entra a mi vida, conviérteme, sálvame, dame la esperanza de la vida eterna, dámela. Ahora todo el mundo, voy a rogar que se ponga de pies conmigo, por favor. Todo el mundo, póngase de pies. Yo vi que se toque suavemente. Vamos a cantar un canto de invitación. ¿Y este es para qué? Si usted le entregó su corazón a Cristo Jesús, yo lo voy a invitar que dé un paso que es bastante fuerte, pero le prometo, así como se me prometió a mí, si tú das el primer paso al Señor, Él promete caminar contigo el resto de tu vida. Usted está aquí no por casualidad, escuchó en su corazón muy seguro, oró. Ahora, ¿verdad? Se trata de confesarlo. No se avergüence, no se avergüence de usted. Al empezar este canto, yo voy a pedir que usted salga de su asiento, ¿verdad? Y venga aquí. Habrá algunos hermanos aquí frente también, probablemente algunos diáconos o maestros, guerrilleros de oración, que le vamos a recibir. Y es más, mire, si usted ya es creyente, pero dice: me he alejado, me he resfriado, como el pastor Juan también, por causa de malos ejemplos, yo dejé que eso me desanimara, me alejara. Pero en este día yo quiero reconsagrar mi vida, yo quiero renovar mi pacto con Dios. Usted también venga, la oración cuenta mucho, le esperamos aquí, ¿verdad? Y si usted viene buscando una iglesia donde unirse para ser miembro de la iglesia, esta es la primera la espera. Y si usted necesita obedecer al Señor Jesucristo en bautismo, debe hablar con el pastor o los líderes pronto en obediencia al Señor. Mire, le esperamos. Cualquiera que sea su necesidad, su petición o su decisión, aquí vamos a estar para esperarle. Cantemos en nombre del Señor. Esto es para usted, véngase. Himno número 62, hermanos. Cántalo. Himno número 62. Tú cántalo. Okay. Pecador, ven a Cristo Jesús. Este es su momento, véngase. Vente pues, aquí estamos. Siga tocando suavemente. Antes de entonar la segunda estrofa, que mis hermanos toquen suavemente nada más. Mire, queremos entender esto. Esta es lucha espiritual. Es algo serio, es una verdad. Cuando Satanás me tenía a mí atado, era una lucha tremenda. Yo queriendo lo de Dios, pero como que algo no me soltaba. Es lucha espiritual. Y hay personas orando por usted, personas que aman a Dios y quieren lo mejor para usted. Y por eso se llevan campañas como esta a cabo. Yo voy a pedir que al entonar la siguiente estrofa, usted se venga prontito, ¿verdad? Déjenos ayudarle, déjenos orar por usted, déjenos ponernos de pie en la brecha a favor de usted, su matrimonio, su familia, y usted verá que Dios hará grandes cosas. Lo esperamos, véngase. Amén. La segunda. Amén. Ven a Él, mi hermano, ven a Él, mi amigo.
Vamos a cantar una última estrofa, pero antes de cantarla quiero decirle, mi hermano, esta invitación es para que usted conmigo nos pongamos de pie a favor de los habitantes de Guadalajara, o quizás los miembros de su familia, o quizás uno de sus hijos, ¿verdad? Debemos esperar que el Señor puede mandar un despertar espiritual y quiere mandar una restauración tremenda. Él quiere, en estos últimos días, Él quiere mandar un avivamiento como jamás nos podremos imaginar. Y usted y yo tenemos que ponernos de pie en la brecha. La gente que ora es la gente que ve a Dios obrar maravillosamente. Entonces, al tonar la última estrofa, yo voy a pedir que usted como creyente, en oración por y en lugar de unas personas, venga y diga: yo quiero que en mi hogar haya un despertar espiritual, que el Señor mande un avivamiento a nuestra ciudad, a modo que no haya cupos en nuestros edificios de la gente que vendrá. La última estrofa es para que usted venga a orar con nosotros, a consagrar su vida. Véngase. Solo toque suavemente, ya no vamos a cantar. Algunos que se dicen: oh, lástima que ya se acabó, porque yo entiendo, es lucha. Yo recuerdo que me tomaba del banquillo enfrente de mí y la lucha tremenda, porque sí es espiritual, es espiritual. Yo voy a orar y luego me voy a bajar de aquí y le regreso el tiempo a mis hermanos. Pero si usted quiere ser incluido en esa oración, este tiempo es suyo. ¿Por qué no inclina su cabecita? Este pastor va a orar por usted, va a orar con usted. Pero si usted quiere pasar con su esposa o su esposo, o un hijo o una hija, o a favor de alguien, este es su momento, este es tiempo especial. Espero un momento más, vengas. Amén, amén. Vienen personas, muy bien, muy bien, muy bien. No es coincidencia, no es casualidad, no es algo insignificante. Esto tiene mucho lugar en el reino de Dios, cuando el pueblo ora. Muchas veces la oración de una persona ha causado un despertar espiritual en una nación entera. Dios escucha las oraciones de su gente. No está sordo, no está lejos, no está dormido. Él vive, Él reina para siempre. Yo voy a orar. ¿Quiere orar por los jóvenes? ¿Quiere que Dios mande un despertar espiritual? Óigame, esa energía, esa fuerza, imagínese esa agrupación en nuestra sociedad, una creatividad tremenda, una energía. Imagínense que si Dios levanta un ejército de jóvenes para impactar a Guadalajara y más allá. Necesitamos misioneros, pastores de guerra espiritual. Padre, te doy gracias por los pastores de esta congregación, mi hermano Sotomayor como pastor principal, los diáconos, los líderes, los maestros. Gracias por cada persona que ha sido fiel a ti y a tu iglesia, en asistencia, en su mayordomía, en su fidelidad, asistiendo regularmente. Gracias, Padre, por lo que ya has hecho. Y mientras que a ti te damos gloria y gracia por lo que has pasado, queremos posicionarnos, oh Dios. Queremos estar preparados para lo porvenir, porque creemos que tú, Señor, en estos últimos días estás queriendo mandar un despertar espiritual como jamás se ha conocido. Creemos, Padre, que hay personas como la juventud lista, Padre, ansiosa de ser retada a algo mucho más grande de ellos mismos. Santo Dios, llama jóvenes, llama jovencitas, llama pastores, evangelistas, misioneros, Padre, personas que digan: heme aquí, oh
dijo Dios, heme aquí, envíame a mí. Santo Dios, mándale obreros al pastor Sotomayor. Mándale, Padre. La Biblia dice, tú, Señor, nos dices que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, pero también nos dice rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y en este momento me uno con esta congregación. Te pedimos por más obreros, Padre, obreros fieles, obreros valientes, obreros celosos de buenas obras. Y Padre, que pronto mi hermano Sotomayor pueda ver hombres y mujeres levantándose, rodeándole, colaborando con él, levantándole las manos en alto, Padre, y que tu iglesia vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria. Santo Dios, antes de yo decir amén, confirma en el espíritu de cada persona que ha pasado aquí que su oración ha sido escuchada, que no ha sido algo pasajero e insignificante lo que él ha hecho al pasar o haya hecho al pasar aquí a tu altar. Padre Dios, tú honras la fe de tu pueblo. Bendice pues, afirma, confirma y guíanos. Padre, que si nadie lo hace, que haya personas aquí listas para decir, si nadie trabaja, yo voy a trabajar. Si nadie ganamos, yo voy a ser esa persona. Que estemos listos para hacer lo que tú quieras que hagamos, mientras que es día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto te lo suplicamos. El precioso y lindo y maravilloso nombre, un nombre sin igual, el nombre de Jesús. Y decimos, Señor Jesús, Maranata, ven pronto. Pero tú nos dices, ocupados hasta que yo venga en Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Les esperamos esta tarde. Amén. Yo le quiero preguntar a usted, hermano, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su pensamiento después de haber escuchado palabra de Dios? Que Dios bendiga el ministerio de nuestro hermano Ricardo Vera. Le damos gracias porque nos ha traído la palabra del Señor. Los quiero invitar a ponerse de pie para ser despedidos en oración. Nos va a despedir el hermano Isaac Sotomayor. Posteriormente cantaremos la doxología mayor, el himno 389, y saldremos de este lugar en silencio, hermanos, para que aquellos que no pasaron al frente y que quieran quedarse a orar puedan hacerlo y nosotros salgamos en silencio. Hagamos oración, hermanos. Bendito seas, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Bendito seas porque desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, al morir, Señor, por nosotros indignos. Así lo somos, Señor, tú lo sabes bien. Has mostrado tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero estando en Cristo nos haces unas nuevas criaturas. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. Y si hay alguien que en su lugar está luchando, que sabe que necesita de Cristo, que sabe que necesita de la salvación y el perdón, que se rinda, Señor. Que no se detenga más. Que no tema al compromiso contigo, porque es contigo, y a la entrega de su corazón. Que ahí en su lugar ruegue el perdón de sus pecados en arrepentimiento y fe, y viva para ti él, su familia, sus padres, sus hijos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa y permite que allí en casa tu Espíritu Santo siga hablándonos fuertemente a nuestro ser. Tráenos en la tarde para seguir escuchando lo que tienes a través del pastor Ricardo Vera. Glorifícate con tu iglesia, Señor, y que la iglesia te glorifique. En nombre de Cristo. Amén. Amén.
himno 389. Dios le bendiga, hermanos.